Bienvenidos a la charla Umami Quinto Gusto, la cual es organizada por Ajinomoto del Perú, empresa que tiene más de 50 años en el país, ofreciendo productos ricos, deliciosos y prácticos para las familias. El tema a dictarse el día de hoy forma parte del ciclo de charlas que viene ofreciendo la empresa en beneficio de la alimentación y nutrición de las personas. Cabe resaltar que anteriormente realizábamos este trabajo con diferentes asociaciones e instituciones de manera presencial, pero tras el contexto de la pandemia, estamos valiéndonos de las plataformas digitales para llegar a nuestro público. Ustedes van a aprender más sobre el sentido del gusto, uno de los órganos vitales para nuestro cuerpo humano. Es importante que todos los asistentes a esta charla estén muy atentos, ya que este tema y conociendo más del umami, ustedes pueden iniciar una alimentación saludable y saber cuáles son los beneficios de este gusto para nuestro sistema digestivo. Incluso después de esta charla pueden compartir un nuevo conocimiento acerca de un gusto que tal vez no conocían mucho con sus familiares o amigos. La ponente que nos acompaña el día de hoy es la magíster Sara Rosas. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Por el momento, Sara viene cursando un doctorado en nutrición en la Universidad San Ignacio de Loyola. La magíster Sara Rosas también es docente de posgrado en la Maestría de Gestión de Negocios en Alimentación y Nutrición en la Universidad San Ignacio de Loyola y miembro del Instituto para el Estudio del Glutamato en Latinoamérica, ICSA. Bueno, sin más preámbulos, doy la bienvenida a Sara. ¿Qué tal? Bienvenida, Sara. ¿Cómo están? Gracias, Lucero. Gracias por la bienvenida. Gracias también a los asistentes a esta charla. En realidad, en Ajinomoto siempre estamos preocupados por la nutrición y la promoción de los buenos hábitos alimentarios. Y estas charlas justamente nos permiten a nosotros tener contacto con cada uno de ustedes y poder despejar justamente todas las dudas que ustedes tienen. Y justo hoy vamos a hablar acerca del umami. De repente el término, en algunos es totalmente desconocido, algunos de repente lo han escuchado, pero no lo conocen de manera completa. Ahora lo vamos a ver. Y se identifica específicamente como el quinto gusto. En relación a lo que es umami, está directamente ligado a Ajinomoto del Perú, en realidad Ajinomoto desde hace más de 100 años, ya que se descubrió justamente este gusto gracias a que se identificó en unas sopas japonesas muy conocidas y un doctor investigador, un científico, descubrió justamente las sustancias que conforman este quinto gusto. Prácticamente la empresa en Perú está ya hace más de 52 años y es una empresa líder en todo lo que es el rubro de alimentos y sazonadores. Y justamente como parte de la empresa, nosotros de este gran grupo Ajinomoto, estamos ligados directamente al umami y vamos a aprender qué cosa es y qué sustancias la conforman, y una de ellas en mayor proporción que es el glutamato. El umami o quinto gusto, ustedes conocerán que una cosa es gusto y una cosa es sabor, y a veces se confunden estos términos. Vamos a ver un video bastante didáctico, que tal vez ustedes inclusive lo pueden poner a prueba para que puedan identificar la diferencia. Cuando hablamos de gusto, estamos hablando del sentido. Nosotros tenemos 5 sentidos, dentro de ellos el gusto. Y este gusto participan varios órganos, dentro de ellos el principal, la lengua, que son capaces de percibir las sustancias que tienen los alimentos. Ahora, se han definido de manera clara 5 gustos, y para que se denomine como tal un gusto básico, tiene que tener ciertos requisitos. O sea, no debe, por ejemplo, ser mezcla de otras sustancias que permitan, o de otros gustos
que den origen a este gusto. Es un único gusto y además tenga capacidad de poder ser percibido en la lengua. Y en los receptores que nosotros tenemos en varias partes del aparato digestivo, no solamente en la lengua, podemos identificar estos gustos. Nosotros conocemos justamente los gustos básicos, pero también ahora vamos a conocer el quinto gusto. Ahora, cuando hablamos del gusto, estamos hablando de que nosotros tenemos receptores que van a captar las sustancias que están en los alimentos. Pero estos solamente son receptores. Van a llevar estos receptores, estas sustancias, una señal al cerebro. Y el cerebro es el que va a reconocer los diferentes gustos. En realidad es un proceso químico básico que nosotros tenemos. Nuestro cerebro va a identificar el gusto dulce, el gusto salado, el gusto amargo, el gusto umami, gracias a que los receptores que hay en la lengua van a ser capaces de poder recibir esas sustancias, captar esas sustancias, reconocer esas sustancias que están en los alimentos y emitirlas al cerebro. ¿Está bien? Entonces ahí hay que tener en cuenta que trabajan una serie de funciones en nuestro organismo. No es solamente el hecho de decir, ay, esto tiene el gusto dulce, a este tiene el gusto umami, el gusto salado. No, es todo un proceso químico. Es un proceso que se trabajan varias partes del organismo. Lengua, a nivel del cerebro, y vamos a ver que adicionalmente cuando hablamos de sabor, ya entran otros sentidos también a participar. Y aquí la diferencia con lo que es el gusto y lo que es el sabor. Como hemos mencionado, el gusto, ¿no?, se detecta gracias a las sustancias que tienen los alimentos. Entonces, cuando nosotros nos lo llevamos a la boca, un alimento, nuestra lengua con sus receptores capta esas sustancias, ¿no? Y lo emite al cerebro. Pero en el caso del sabor, el sabor ya es una sensación que causa el alimento, incluido también el gusto, porque el alimento también contiene el gusto. Pero además, también el alimento tiene un aroma, el alimento tiene una textura. Cuando nosotros consumimos un tomate fresco, percibimos un sabor diferente a un tomate, por ejemplo, en una salsa roja. A pesar de que es el mismo alimento, va a tener otra textura. Por lo tanto, el sabor va a ser diferente. El gusto podemos captarlo. Está inherente dentro de este proceso químico, y además el sabor, recuerden que es una sensación que produce el alimento. Incluido el gusto, el olfato, por el aroma también, y la textura. Entonces, miren aquí la diferencia. Entonces, a veces hablamos, sí, existen 4 sabores, dulces o 5 sabores. No son sabores, son gustos. De ahí la diferencia que nosotros indicamos que el umami es el quinto gusto. No hablamos de sabor, porque el sabor ya implica otros sentidos. ¿Está bien? Entonces, no son lo mismo. Ahí hay que tener bastante clara el concepto. Veamos este video para que podamos entender un poquito, y es como un experimento que de repente ustedes van a poder realizarlo, y está bien claro para que ustedes vean la diferencia entre gusto y sabor. Un momentito. Un ratitito para poder compartirlo con el audio para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ahí está, muy bien. ¿Pueden escuchar el video? Quiero cerciorarme, por favor. Perfecto, gracias. Gracias, Rosana, que me contestó.
justamente proceso entre los receptores que nosotros tenemos en la boca y mandan una señal al cerebro a través de diferentes procesos químicos. Sabor implica ese gusto, pero a la vez también el aroma y la textura, ¿no? Qué interesante este experimento del caramelo de fresa. Si nosotros nos tapamos la nariz y comemos el caramelo, vamos a sentir el gusto dulce. Pero cuando nosotros lo consumimos, normalmente el aroma propio del caramelo de fresa, entonces ya no solo identificamos el gusto dulce, sino también nuestro cerebro reconoce sabor, sabor a fresa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ustedes de repente habrán estudiado y de repente siempre habrán escuchado acerca de los 4 gustos básicos, ¿no? El amargo, el ácido, el dulce. Y además, inclusive, de repente ustedes aprendieron durante su infancia que la lengua, en ciertas partes de la lengua, podemos identificar dulce, salado, ácido y amargo. Ese concepto es un concepto que no es válido. Conforme se han ido investigando todo lo que son los gustos, los sabores y las percepciones en el gusto, se han identificado 5 gustos básicos, incluido lo que es el umami. Y adicionalmente a eso, se ha identificado que los gustos se perciben en toda la lengua. O sea, yo puedo percibir en cualquier parte de la lengua, puedo percibir el dulce, puedo percibir el amargo, el ácido, el salado, el umami, puedo percibirlo inclusive, no solamente en la lengua. Se ha identificado receptores de estos gustos en el estómago, en el intestino e inclusive hasta en la parte del paladar. Entonces, miren cómo las investigaciones actuales nos permiten a nosotros entender un poco más. Por eso es que podemos percibir los gustos y podemos percibir los sabores de los alimentos, sobre todo cuando tenemos ciertos tipos de combinaciones de estos sabores y podemos percibir de manera agradable los gustos. Entonces, tomar en cuenta eso. Son 5 gustos básicos que tienen receptores en toda la lengua y son capaces entonces de poder ser reconocidos como tal en cualquier parte. Ahora, específicamente viendo lo que es el umami, ¿sí? Se une, desde hace ya 20 años, está reconocido como el 5º gusto básico, unido a los otros 4 que ya nosotros conocemos, ¿sí? Porque no puede, es un gusto que no se crea a partir de otros gustos. Y por lo tanto, además, no solamente tiene receptores en toda la lengua, sino que se encuentra en varios alimentos. Vamos a ver en qué alimentos podemos nosotros encontrar este gusto umami. De repente sí conocíamos el gusto dulce relacionado con el azúcar, de repente, o el gusto ácido relacionado con ciertos tipos de alimentos, o el amargo, por ejemplo, o el salado de la sal propiamente, pero a veces no reconocemos o no identificamos del todo este gusto umami. ¿Qué cosa significa umami? Umami es el término japonés que significa sabor sabroso, sabor delicioso, ¿sí? Y justamente el doctor Kikunae Ikeda, que fue que identificó este gusto y reconoció las sustancias que producían este gusto, ¿no? Permitió, ¿no?, introducir y reconocer y saber que aparte de estos 4 gustos básicos existía o existe este 5º gusto. Ahora, los sabores, o en este caso los gustos en realidad, porque estamos hablando del gusto netamente de los 5 gustos básicos, también aparte de dar esa percepción dulce, ácido, salado, amargo y umami, también nos permite reconocer qué cosa es lo que estamos consumiendo. El dulce está relacionado con el azúcar, la miel, los caramelos, ¿no? El gusto ácido, por ejemplo, de repente no solamente en los alimentos, sino cuando un alimento se ha deteriorado, se ha malogrado,
probamos y la acidez también nos impacta, también nos permite reconocer que de repente ese alimento está deteriorado. Y ahí, por ejemplo, tenemos algunos alimentos que resaltan dentro de su gusto ácido, como el vinagre, ¿no? Nosotros utilizamos el vinagre para diferentes preparaciones. El limón, propio también de nosotros, que reconocemos para diferentes preparaciones. El yogur, tal vez el yogur que se consume en la actualidad, se le agrega algunos componentes dulces, pero el yogur tal cual es ácido. En el caso del gusto salado, ¿no? El que resalta más dentro de los alimentos representativos de este gusto es la sal, netamente porque contiene una sustancia que es cloruro de sodio. En el caso del gusto amargo, que está presente en el café, por ejemplo, en el chocolate, hay ciertos tipos de sustancias como la cafeína, algunos alcaloides, que también nos permiten a nosotros reconocer que hay algunos tipos de alimentos que tienen ese gusto amargo y que de repente no para todos es agradable. Por otro lado, dentro del quinto gusto umami, se reconocen 3 sustancias que van a permitir percibir este gusto. Y ahí tenemos el glutamato, el inosinato y el guanilato. De repente les parecen nombres raros, pero son compuestos que están dentro de los alimentos. Y específicamente el glutamato es un aminoácido, es un nutriente. Igual como, por ejemplo, en el caso del gusto dulce, la sacarosa, la fructosa, la glucosa, que son las sustancias que dan ese gusto dulce, también son nutrientes. Entonces, hay algunos nutrientes que van a permitir formar parte de la percepción de estos gustos. ¿Y dónde tenemos, por ejemplo, umami? ¿Dónde tenemos estas sustancias? ¿Dónde se ha reconocido que hay una cantidad importante de estas sustancias? Por ejemplo, el tomate, lo que les había mencionado, los quesos. Cuanto más maduros, más se percibe el gusto umami. Las carnes como el pollo, el pescado, la carne de res también, ¿no? Algunos tipos de hongos, sobre todo cuando se encuentran deshidratados, los hongos concentran más el contenido de estas sustancias y el gusto umami se percibe de manera más amplia. Y también tenemos nuestro glutamato monosódico, que es el sazonador reconocido de Ajinomoto, ¿sí? Ahora, después que el doctor Kikunai Ikeda descubrió que este gusto que él percibió en este caldo, en el caldo de unas algas, ¿no? Descubrió que el componente que se percibía a través de este gusto era el glutamato. Y como era un caldo que tenía un sabor muy rico, muy delicioso, lo llamó umami. De ahí hemos visto que es un término japonés. Ahora, otros científicos también empezaron a descubrir, ¿no? Y saber si solamente el glutamato daba el gusto umami. Descubrieron que había otros 2 compuestos como el inosinato y el guanilato, que también formaban parte de todo este conjunto de sustancias que permitían dar lo que es el gusto umami. Ahora, umami no solamente se ha descubierto que da este gusto, sino que también tiene algunas propiedades. Y me parece esta parte muy interesante que ustedes sepan, porque permite identificar que beneficia adicionalmente el hecho de que solamente dé algún gusto. O sea, eso es lo que quiero que ustedes puedan comprender. Aunque se puede identificar como un quinto gusto, hay que reconocer que tiene otros beneficios. Un primer beneficio es que aumenta la salivación. Cuando nosotros consumimos un alimento y algún gusto o los sabores, no siempre se promueve una alta salivación, pero cuando dentro del alimento que nosotros estamos consumiendo hay una cantidad importante de glutamato que da el gusto umami, desencadena un aumento de la producción de la saliva. ¿Eso qué genera?
genera que el alimento que tú has consumido se humedezca mejor. Y al humedecerse mejor, permite una mejor digestión, porque la saliva también tiene sustancias que participan en los procesos de digestión. Entonces hace más fácil que el alimento que tú has consumido pueda digerirse con más facilidad y eso permite que los nutrientes puedan aprovecharse mejor. Además, cuando tú lo consumes y se genera esa ensalivación, ¿no? Va a haber un buen pasaje del bolo alimenticio hacia el estómago. Además, también, como la saliva aumenta el gusto y los sabores del alimento y los gustos y el gusto umami, se difunde en toda la lengua y se puede percibir todos los sabores, ¿no?, del alimento que uno ha consumido y con más profundidad también el gusto umami. Además, se ha identificado que este gusto, a diferencia de los otros, permanece más tiempo en la boca. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, ese caramelito que hemos visto en el video, el gusto dulce rápidamente se va, pero en cambio el gusto umami permanece por más tiempo, lo que nosotros conocemos como un regusto. Todavía podemos percibir el gusto umami en la boca, a pesar que de repente el alimento ya ha sido ingerido. Entonces, miren qué otros beneficios, y solo aquí, estamos viendo inicialmente qué es lo que sucede aquí a nivel de la boca. Miren, este cuadrito es un cuadro comparativo para justamente ver el último punto, que es la percepción en el tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo más permanece el gusto umami a diferencia de otros gustos. Aquí se hizo una comparación con el gusto ácido y con el gusto salado. Y pudo observarse que en un periodo, ¿no?, de 60 segundos, el gusto inicialmente estaba bastante alto, pero después el gusto salado y el gusto ácido empezaron a decaer en el tiempo. Ya en el segundo 30, ya estaban prácticamente disminuyendo. Pero, ¿qué pasó con el glutamato? Empezó casi similar a lo que es la parte ácida, pero inclusive en algunos segundos posteriores toma un repunte de un regusto, permaneciendo por más tiempo a diferencia de los otros dos. Entonces, es una propiedad interesante porque permite entonces que podamos disfrutar más tiempo este gusto del alimento que lo contiene en la boca. Ahora, en el caso también del umami, y específicamente dentro de lo que se agrega a los alimentos, se puede ver que glutamato, específicamente como glutamato monosódico, que es la sustancia que conlleva a percibir este gusto umami y que es nuestro sazonador en la empresa, se hizo un estudio y se preparó una salsa que tenía maíz, tenía un poco de mantequilla, se le agregó un poco de gusto dulce, bueno, la sal, la pimienta, una salsa, ¿no?, específica. Y cuando se dio a probar a los degustadores, algunos percibieron el sabor de la mantequilla, otros percibieron el gusto salado, otros el gusto dulce, otros dijeron, no, esto tiene sabor a maíz, ¿no? Empezaron a haber picos de sabores y picos de percepciones de gustos. Pero cuando se le agregó a esta misma salsa el sazonador umami, o sea, el glutamato monosódico, ¿no?, nuestro sazonador, ya no se sintieron esos picos de gustos ni sabores. Lo que hace el umami a través del glutamato monosódico es generar una armonía de los sabores que integran una preparación, un alimento. En este caso, esta salsa que se preparó permitió una mejor integración de
los diferentes sabores que tenían los ingredientes y los gustos que en algún momento, cuando no tenía el sazonador, se identificaron picos de estos gustos. Entonces, por un lado, genera esa armonía de sabores. Por otro lado, realza el sabor del alimento, porque al nosotros agregarlo, realza más el sabor al maíz, el sabor a la mantequilla, y al generar esa armonía, permite que el alimento sea más rico, más sabroso. Y eso fue también lo que identificó el doctor Kikunae, porque este caldo de algas kombu era tan rico, tan sabroso. Y justamente los estudios demostraron que permitía esta acentuación del sabor, esta armonía de sabores y también la continuidad del sabor. O sea, podemos percibir el sabor por más tiempo cuando agregamos algún producto concentrado de umami. En este caso se agregó nuestro sazonador. Ahora, como hemos identificado, como hemos mencionado, se identificó en las algas kombu, hemos visto en el tomate, en los hongos deshidratados, y hemos visto que existen 3 sustancias que van a formar, que van a generar este gusto umami. En el caso del glutamato, que es el aminoácido, se encuentra, por ejemplo, en la carne, en los pescados y en diferentes verduras. El otro componente, el inosinato, por ejemplo, está en el pescado y en las carnes. Y el guanilato lo podemos sentir, ¿no? Y lo podemos percibir, este gusto umami, en los hongos deshidratados. Entonces tenemos varios alimentos umami, nosotros lo conocemos como alimentos umami porque tienen una concentración bastante importante de uno o más componentes que van a formar este gusto. Ahora, ustedes podrán observar ahí que aparte de los alimentos está la leche materna. Entonces podríamos decir que no es un gusto que solo puedo percibirlo en 1 o 2 alimentos, ¿no? Es un gusto universal. Hay muchos alimentos, inclusive alimentos peruanos, en los cuales podemos identificar también este gusto umami. Por ejemplo, nuestro lomo saltado, ¿no? Ahí la carne, más el tomate, más el sillao, o sea, la combinación de estos genera que haya varios alimentos con una concentración de estas sustancias y genera justamente este gusto umami. Por eso el lomo saltado es súper rico. Igualmente nuestro ceviche hemos visto que también contiene sustancias umami. Y el pescado, más la combinación con el limón, la combinación, y si le agregamos nosotros sazonador umami, tiene una profundidad mucho más amplia del sabor, de la preparación y el gusto. En nuestro rocoto relleno, por ejemplo, la carne, ¿no? Que va del relleno, el queso, hemos mencionado que los quesos también tienen una alta concentración de sustancias umami. El charqui, por ejemplo, como es una carne que está deshidratada, al igual así como los hongos deshidratados concentran sustancias umami, el charqui, por ejemplo, también, porque la propia carne tiene ya compuestos umami. Y al deshidratarlo está concentrando, por eso el charqui, un uyuquito con charqui es ya, no es lo mismo que comer un uyuquito con pollo, no tiene ese mismo gusto, porque como está concentrado, entonces da un gusto y la concentración de estas sustancias y el gusto umami más profundo. Y también nuestro pollo a la brasa, sobre todo en el macerado que se utiliza para el pollo a la brasa, que genera también una liberación de sustancias umami, de compuestos umami como el glutamato. Entonces, miren, nuestros platos peruanos también contienen umami. Una vez que el profesor Kikunae Kedo obtuvo un gusto umami, identificó el glutamato, él quería que este gusto pueda llevarse a otros alimentos que de repente no tenían una concentración y no se percibían con el mismo sabor sabroso que identificó él. Entonces buscó elaborar un sazonador.
Un sazonador que tenga las características físicas similares a la sal y el azúcar. Nosotros en la sal la agregamos y fácilmente se disuelve, ¿no? En cualquier tipo de alimento que contenga agua. Igualmente el azúcar se disuelve fácilmente. Entonces él también quiso ver que el glutamato, en este caso para poder dar el gusto umami, también se elaborara de la misma manera, un concentrado que sea capaz de solubilizarse con el agua y que no absorba humedad y que no se solidifique. De ahí se creó lo que es el Ajinomoto, ¿no? En este caso el glutamato monosódico, que es el sazonador Ajinomoto. Claro, el glutamato que él pudo concentrar se extrajo de otros tipos de alimentos. Nosotros en la actualidad, este sazonador que contiene este glutamato se extrae de diferente manera, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo y un poquito hablar de este sazonador umami para que podamos conocerlo. Entonces, ahorita nosotros el glutamato monosódico o sazonador umami, ¿no? No es más que justamente una concentración de este glutamato, de este aminoácido que está en varios alimentos que lo hemos visto, llevado a un producto que sea de fácil solución, que pueda disolverse con facilidad en varias preparaciones y que dé este gusto umami. En este caso, el glutamato se combina con una sal, en este caso una sal de sodio, ¿no? Se combina con el sodio y además el glutamato no es un compuesto extraño, es un aminoácido, ya les había dicho que es un nutriente. El aminoácido es un nutriente que cuando nosotros lo consumimos vamos a poder formar proteínas en nuestro cuerpo. Existen 20 aminoácidos que están en los alimentos y que cuando nosotros los consumimos nos permiten formar proteínas en nuestro cuerpo. Y uno de los más abundantes dentro de los alimentos es el glutamato, justamente. Quiere decir que nuestro sazonador umami contiene un aminoácido que está en muchos alimentos y que está en concentraciones bastante elevadas. Y cuando nosotros lo hemos llevado a este sazonador con el fin de poder combinarlos con otros alimentos y que estos alimentos tengan el sabor umami, entonces estamos aportando también aminoácidos para que nuestro cuerpo pueda formar proteínas. Ahora, este sazonador umami, nuestro glutamato, ustedes saben que se obtiene de la caña de azúcar. Aquí en Perú nosotros somos productores de caña de azúcar, ¿no? Extraemos lo que es la melaza de la caña de azúcar y lo sometemos a un proceso de fermentación. El proceso de fermentación es muy usado. Por ejemplo, la cerveza es un producto resultado de la fermentación. Nuestra chicha de jora es resultado de un proceso de fermentación. El yogur, por ejemplo, es un producto resultado de procesos de fermentación. Entonces, el sazonador Ajinomoto tampoco está desligado de este proceso de fermentación. Finalmente, se obtiene de este proceso de fermentación el glutamato y se combina con el sodio, con un compuesto monosódico, y finalmente tenemos nosotros nuestro sazonador con esta capacidad de dilución y con la capacidad de concentrar estas sustancias para dar este gusto umami. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Se cree erróneamente que el glutamato monosódico o el sazonador Ajinomoto tiene un alto contenido de sodio, aunque está combinado con sodio. Les cuento que tiene una cantidad muy pequeña. Comparada con la sal, habíamos mencionado, ¿se acuerdan? El gusto salado y el alimento más representativo era la sal, que era cloruro de sodio. ¿Está bien? En este caso, el sazonador Ajinomoto tiene 3 veces menos sodio que la sal.
La sal más o menos tiene dentro de su composición 40% de sodio. En este caso, el glutamato monosódico tiene 12% de sodio. Entonces, prácticamente es un sazonador que va a aportar glutamato, en otras palabras, gusto umami, pero no va a aportar una cantidad elevada de sodio. Muchas veces creemos que la sal es la que da únicamente el gusto, y no es así. Hay varias sustancias que dan gusto, dentro de ellas también el umami. Ahora, es importante tomar en cuenta que la ventaja que tiene el sazonador por tener poca cantidad de sodio, pero a la vez aumenta la salivación, a la vez genera una armonía en los sabores cuando se le agrega y además acentúa el sabor de las otras comidas, entonces también podemos usar este beneficio de reducción de sodio, ya que se ha demostrado, ¿no?, que el consumo elevado de sodio sí tiene un impacto negativo en la salud. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado ahora? Se ha buscado reemplazar la mitad de la sal por sazonador Ajinomoto, por glutamato monosódico. Un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta y vean la proporción. Una cucharadita de sal, ¿no?, puede ser sustituida por media cucharadita de sal, o sea, la mitad, y media cucharadita de sazonador umami. En este caso, nuestro sazonador Ajinomoto. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a tener menos gusto? No. ¿Vamos a tener menos percepción del gusto umami, del gusto salado? No. Vamos a tener lo mismo en gusto, pero con los beneficios que ya yo les he mencionado. Y además, con una reducción de casi 37% de sodio. Entonces, es un beneficio real que nosotros podemos incluir dentro de nuestra alimentación. Además de esta ventaja por el contenido de sodio, poco sodio que tiene el sazonador, también, ¿no?, por ser una concentración del gusto umami, ya hemos mencionado que estimula la secreción de la saliva y mejora la digestión del alimento. Si yo, por ejemplo, a mi arroz, que tiene almidón, cuando yo me lo llevo a la boca, ya en la boca empieza el proceso de digestión del almidón que tiene el arroz. Y si yo a ese arrocito le agrego un poquito de lo que es el sazonador glutamato monosódico, el sazonador umami, va a mejorar la producción, va a aumentar la producción de saliva, produciendo sustancias que ayuden a que ese almidón se rompa más fácil. Por lo tanto, va a ser más beneficioso para mí porque voy a obtener nutrientes de manera más eficaz y esos nutrientes me van a aportar energía para mis actividades del día. Aquí hay un cuadrito en donde podemos nosotros observar, comparado con otros gustos también, cómo es que aumenta la producción o la secreción de la saliva, ¿no? El umami prácticamente está en un punto alto y constante, porque igual sucede con el ácido. Tú pruebas el ácido, inmediatamente sientes que empieza a aumentar tu secreción salival, pero eso aumenta y en un ratito nada más dura. En cambio, con el gusto umami, en este caso a través del glutamato monosódico, nuestro sazonador, es alto, pero persiste en el tiempo. Otro de los beneficios también del glutamato monosódico, recuerden lo que yo les había mencionado, que nosotros tenemos receptores, y no solo tenemos receptores en la lengua, tenemos receptores en el estómago, receptores en el intestino. Reconocen al glutamato, que es uno de los compuestos que dan el gusto umami, y lo que hacen es estimular a estos receptores, lo que a la vez también favorece a diferentes funciones digestivas. Para poder digerir un alimento, yo necesito que haya una mejor producción del jugo gástrico para poder digerir mejor los alimentos. En este caso, el glutamato monosódico, al llegar al estómago, genera un aumento en la producción de este ácido, generando una mejor digestión
de los alimentos. Igualmente a nivel del intestino, el intestino también produce sus sustancias digestivas y es el glutamato, justamente a través de estos receptores, que aumenta también la producción de sustancias que participan en el proceso de digestión. Entonces, gusto y digestión más adecuada con la introducción de glutamato monosódico. Ahora, habíamos visto también que uno de los alimentos que contiene glutamato, por lo tanto tiene el gusto umami, es la leche materna. A veces pensamos, uy, pero entonces yo no he consumido ninguno de estos alimentos que se ha mencionado o muy poco lo consumo y entonces no he tenido la oportunidad de poder percibir este gusto umami. No es así. Todos en algún momento hemos tomado leche materna. Y ya entonces, quiere decir, desde nuestras primeras etapas de la vida, ¿no? Ya hemos percibido este gusto umami. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene una alta concentración de glutamato, comparado con los otros aminoácidos. Recuerdan que yo les había dicho que habían varios aminoácidos en los alimentos, pero el más abundante era el glutamato. Inclusive, se hizo un estudio de respuesta del bebé ante los diferentes gustos. Un gusto dulce es agradable. Un gusto ácido y un gusto amargo no son tan agradables para un bebé. Pero el gusto umami es un gusto que es agradable para ellos. ¿Por qué? Porque es un gusto que lo tienen en su alimentación básica, ya a través de la leche materna. Entonces es un gusto conocido. Es un gusto que el cerebro dice, ah, esto es umami, porque lo va a reconocer a través de los receptores. Y comparado también con otras leches, la leche de la mamá es la que tiene mayor concentración de glutamato, que es la sustancia, ¿no?, que está presente y la que permite dar el gusto umami. El glutamato, este aminoácido, también, a pesar que está también en los alimentos, también lo encontramos en nuestro organismo. O sea, no es que solamente lo vamos a obtener en la dieta, en los alimentos que nosotros estamos consumiendo, sino también forma parte de nuestro organismo. Hay casi 2 kilos de glutamato distribuidos en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, en nuestro cerebro, en el hígado, en los riñones, en diferentes tejidos de nuestro organismo tenemos distribuido glutamato. Además, a través de la dieta, nosotros consumimos en promedio unos 10 a 20 gramos de glutamato. En la carne que nos comemos, en el pescado, en las verduras, ¿no? En los alimentos que hemos mencionado que son parte de nuestra dieta, ese lomo saltado, ese oyuquito con charqui, que normalmente es parte de nuestra gastronomía. Consumimos más o menos un promedio de 10 a 20 gramos de glutamato de manera diaria. El glutamato monosódico, o sea, el sazonador, Ajinomoto, el sazonador umami, solamente tiene una cantidad muy pequeña. Además también, ¿no?, la cantidad que se necesita también es pequeña, porque como es un producto donde se ha concentrado el compuesto glutamato, el aminoácido, por lo tanto tiene una concentración del gusto umami. No requerimos una cantidad grande para poder nosotros percibir este gusto y obtener los beneficios que hemos mencionado. Ahora, también se ha demostrado, y los estudios están, presentes dentro de las investigaciones que se han hecho, es que el glutamato, justamente por tener estos receptores en varias partes de nuestro aparato digestivo, emiten una señal al cerebro y específicamente una señal de control. ¿De control de qué? Del apetito. Como el glutamato, siendo un aminoácido, forma parte de las proteínas de la dieta, cuando nosotros consumimos este aminoácido, ¿no?, el cuerpo inmediatamente dice, ah, este aminoácido que forma parte de las proteínas genera un efecto de control del apetito, provocando saciedad. Y eso genera que la persona controle el volumen de comida que está consumiendo, controle la frecuencia del consumo de sus alimentos, o sea, permanezca más saciado por más tiempo,
y por lo tanto genera un mejor control del peso también. Entonces, miren lo interesante de los estudios que se están llevando a cabo, tomando en cuenta que teniendo receptores en todo el aparato digestivo, envían una señal, no solamente diciendo, por si acaso este es gusto umami, genera todos estos beneficios, sino también dice, bueno, el glutamato es un aminoácido y genera un efecto de control del apetito, por lo tanto controla también, ¿no? El consumo de los alimentos. Un efecto adicional, beneficio adicional de este aminoácido. En el caso, por ejemplo, del glutamato y específicamente del gusto umami, en los adultos mayores también se han hecho muchas investigaciones. Los adultos mayores, con el paso del tiempo, los receptores que tenemos en la lengua se atrofian. Ya no tienen esa misma capacidad de recepción. Inclusive hasta hay una pérdida del olfato. Recuerden que los sabores es gusto, olfato y textura. Entonces también pierden el interés por el sabor del alimento. Eso hace que pierdan el apetito, consuman menos alimentos y por lo tanto no obtengan los nutrientes que necesitan durante el día. Ahora, sabemos que estas condiciones fisiológicas son irreversibles, pero el intensificar el sabor, el intensificar el aroma y la armonía de los sabores de las comidas va a mejorar la percepción de los gustos. Va a ser más aceptado, va a aumentar la producción de la saliva, que eso es muy bueno porque el adulto mayor produce también poca saliva. Entonces, al consumir umami, glutamato, va a aumentar también el flujo de producción de saliva y a la vez también, ¿no?, va a evitar que haya otros tipos de consumos de alimentos, por ejemplo, que de repente no son adecuados, sobre todo aquellos que son muy, muy dulces o muy, muy salados, que de repente sí van a tener un impacto directo sobre su estado de salud. Entonces, este sería un beneficio adicional al agregar alimentos umami, glutamato monosódico dentro de la comida en un adulto mayor, sobre todo cuando ya ha perdido, digamos, parte o ha reducido parte de los receptores gustativos y está perdiendo el apetito, porque si no está consumiendo adecuadamente los alimentos, entonces hay un riesgo de entrar en un estado de desnutrición. Ahora, ¿qué hay de la seguridad? Ustedes hablarán, bueno, hemos escuchado acerca del glutamato monosódico y de los beneficios, pero también hemos escuchado, ¿no?, otras sobre la seguridad que tiene. ¿Es seguro o no es seguro consumirlo? Les digo que de todos los aditivos alimentarios, creo que el glutamato monosódico ha sido el que más se ha estudiado, más se ha revisado, más investigaciones se ha hecho, justamente para poder determinar su seguridad. Y los expertos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, ¿no?, e inclusive instituciones internacionales a nivel de Europa, certifican y avalan la seguridad del glutamato monosódico. Es lógico que esta seguridad se avale con investigaciones durante muchos años. Estas instituciones, cuando avalan la seguridad de un producto, de un aditivo alimentario, no lo hacen una vez. Cada cierto tiempo se hacen revisiones y se vuelven a revisar, se vuelve a revisar la seguridad del producto. Entonces, prácticamente tiene una exhaustiva investigación. Además, se ha indicado y se le ha dado la certificación de un alimento seguro, una sustancia reconocida como segura o una sustancia GRAS, con sus siglas en inglés, en la cual cuando una persona lo consume no va a tener un efecto negativo en la salud ni un impacto, así lo coma todos los días de su vida. Además, la cantidad que se consume de glutamato monosódico, ¿no es cierto?, genera también otra seguridad. ¿Por qué? Porque se ha identificado el glutamato como monosódico que la cantidad que se debe consumir
no tiene límite, o sea, no existe una cantidad límite de consumo. Es el consumidor el que pone el límite. Yo les había indicado que cuando tú agregas, como es un componente concentrado, es un sazonador umami, está concentrado, no tienes necesidad de agregarle un montón. Recuerden la proporción que habíamos mencionado. Una cucharadita de sal reemplazada con media cucharadita de sal y media cucharadita de glutamato monosódico, ya podemos tener nosotros los beneficios del gusto, los beneficios de la salivación, de la persistencia del sabor, de la armonía de los sabores, de mejorar la aceptabilidad de la comida en los adultos mayores. O sea, no necesitamos cantidades grandes. Es la persona, el consumidor, de acuerdo a su paladar, el que va a determinar la cantidad que va a consumirse. Ténganlo por seguro que este aval siempre se está revisando y siempre se le da la certificación de seguridad al glutamato monosódico. Tomen en cuenta el quinto gusto, umami. Contiene sustancias, glutamato, manilato, inosinato. El doctor Kikunae buscó una forma de poder concentrar el glutamato y hacer que se agregara a otros alimentos y que sea fácil diluirse. De ahí creó el sazonador umami, el sazonador Ajinomoto, que se combina con una sal obtenida por procesos de fermentación, ¿no? Y obtenemos finalmente el glutamato monosódico, que como les he indicado, las entidades internacionales lo avalan como un producto seguro. Hasta aquí ha terminado mi exposición. He visto que parece que han estado haciendo preguntas. En esta oportunidad le voy a pedir a Lucerito que me apoye, por favor, para poder indicarme las preguntas y yo voy a irlas respondiendo. Sí, Sara, muchas gracias por tu explicación, en realidad muy interesante. Como hemos podido ver en esta charla, el gusto umami ha estado presente durante, digamos, durante toda nuestra vida, ¿no? Desde el momento de nuestro nacimiento, incluso en el vientre, ¿no? De nuestra madre. Es un gusto que si bien lo sabemos aprovechar, puede ser muy beneficioso para nuestra alimentación y también para nuestra salud, como tú lo has comentado. Y aquí justamente, en relación a este tema, hay muchas personas que nos están escribiendo. Muchas gracias por la interacción. Tenemos una consulta por parte de Silvia Rodríguez. Ella menciona, ¿no? Consulta, ¿es verdad que el glutamato monosódico es dañino para los pacientes con ELA, esclerosis lateral amniotrófica? A ver, hay que recordar que todo nutriente, toda sustancia que nosotros consumimos o a través de los alimentos, o en este caso hablando del sazonador umami, tiene que pasar una barrera intestinal. Prácticamente de todo el glutamato que nosotros consumimos, el 95% se queda a nivel del intestino, porque el intestino es el que permite el mayor uso de este glutamato. El resto pasa a través de la sangre y se distribuye, hemos mencionado, a los diferentes tejidos. Por lo tanto, a pesar de que nosotros estamos hablando de un consumo, es poca la cantidad que estamos nosotros obteniendo de los alimentos. Y ya he mencionado también que tenemos nosotros glutamato en el cuerpo. Entonces, los propios tejidos ya hay glutamato, porque son las células que utilizan, ¿no?, el glutamato como producción de proteínas, inclusive también la célula puede utilizarla como compuesto para producir energía. Entonces, no es una sustancia ajena, no es una sustancia tóxica, la cantidad no va a tener un impacto ni un efecto ni en la severidad ni en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Bien, Sarita, muchas gracias. Acá hay otra pregunta relacionada también a una enfermedad. Se menciona, ¿no? Quisiera saber si una persona propensa a diabetes o con obesidad puede usar el producto Ajinomoto, y si es así, ¿cuánto es lo adecuado? A ver,
Cuando se habla de enfermedades crónicas como la diabetes, siempre hay un problema en la regulación de la glucosa, ¿no? Y además también un problema a nivel de utilización de nutrientes, sobre todo porque un paciente diabético, si no está controlado, empieza a utilizar sus reservas, ya sea de proteínas y de compuestos que tiene, para poder mantener el estándar de energía que necesita el organismo. Entonces, cuando uno consume glutamato de la dieta o como sazonador, en realidad lo que está haciendo es permitir un sistema de regulación, porque como hay una pérdida, una degradación de la masa muscular y de ciertas proteínas, estamos degradando estas proteínas y liberando aminoácidos que van a ser transformados como fuente de energía. Por eso es que los pacientes diabéticos no controlados, sobre todo, empiezan a bajar de peso bastante drásticamente. Entonces, el aporte de glutamato, ya sea como glutamato monosódico o como glutamato proveniente de los alimentos, va a aportar un aminoácido que va a permitir un adecuado sistema de regulación y evitar más bien que haya deficiencias de estos aminoácidos. Bien, Sarita, hay algunas consultas relacionadas a la reducción de sodio con Ajinomoto, en cuanto, por ejemplo, el consumo en personas que sufren de hipertensión, que sufren enfermedades renales, por ejemplo, gastritis crónica, también nos consultan sobre el consumo del Ajinomoto. ¿Puedes, por favor, responder ello? A ver, claro, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, ¿no? El contenido del sodio para un paciente diabético, hipertenso, porque están preguntando en la parte de hipertensión o renal, sí está limitada. Normalmente la recomendación al día para una persona que no tiene ninguna enfermedad es 2 gramos de sodio al día. Para una persona hipertensa o que ya tenga un problema renal, por ejemplo, en donde el contenido de sodio debe regularse, más o menos estamos hablando entre 800 miligramos y 1,5 gramos. 1 gramo de glutamato monosódico, 1 gramo, que son 1000 miligramos, nos da alrededor de 120 miligramos. No vamos a consumir nosotros 1 gramo, tenemos que consumir menos cantidad. ¿Para qué? Para que dé esa percepción del gusto agradable, pero sin aumentar, como tiene poca cantidad, sin aumentar la cantidad de sodio. Y sería más beneficioso más bien con esto que agregarle menos de 1 gramo de sal, porque menos de 1 gramo de sal siempre va a tener 500, 600 miligramos de sodio, siempre va a tener más cantidad. Entonces, sería un punto importante para poder agregarle. Ahí viene a tallar la cantidad. Vuelvo a repetir, la cantidad es importante de acuerdo al consumidor. Si es un paciente hipertenso y está consumiendo una dieta que requiere baja cantidad de sodio, voy a agregar poco, de repente menos de sal, ¿no? O sea, la mitad de sal con la mitad de la proporción de glutamato en la cantidad limitada ya. O sea, la proporción, si yo tengo media cucharadita, ya no voy a comer 1 cucharadita de sal, sino media cucharadita porque soy hipertenso, tengo problemas renales, entonces solo media cucharadita nada más en todo el día. Entonces, de esa media cucharadita, la mitad de sal y la mitad de glutamato monosódico. Entonces, estoy reduciendo bastante más si solamente consumiera sal, ¿no? Continuamos entonces con las preguntas. Sara, tú mencionabas acerca del consumo en personas que tenían ciertas enfermedades, ¿no? Pero las personas tienen también la consulta en cuanto a la cantidad normal de consumo del Ajinomoto. ¿Puedes, por favor, despejar esa duda? Sí. Ahora, dentro de lo que se ha hecho la investigación, sobre todo tomando en cuenta el gusto peruano, porque en realidad tenemos que adaptarnos a este gusto peruano que siempre tiene ciertas percepciones de sabores y gustos
bastante pronunciadas, sobre todo relacionado al glutamato monosódico. La recomendación es que de todo el día, si tú quieres consumir para estar seguro, tanto en el gusto, en la cantidad, no se recomienda más de 1 gramo. Y 1 gramo es una cantidad en todo el día, no estoy hablando de una sola comida nada más, sino en todo el día. Tú podrías utilizar más o menos 1 gramo en diferentes preparaciones, ¿no? Y eso no va a tener ningún impacto negativo, vas a tener los beneficios del gusto y los beneficios de mejorar el sabor de tu comida, ¿no? Entonces, con 1 gramo es más que suficiente para las diferentes preparaciones. Las instituciones internacionales indican un máximo de 10 gramos, pero nunca vamos a comer nosotros 10 gramos, porque es una cantidad exorbitante y enorme, y recuerden que estamos hablando de un sazonador, no estamos hablando de agregar el sabor a toda la comida, sino es un mejorador del sabor, es un acentuador del sabor, armonizador del sabor del propio alimento. Lo que yo quiero es generar que el alimento que yo voy a consumir mejore en cuanto a la percepción del gusto. Entonces no voy a agregar grandes cantidades. Con pocas cantidades yo ya voy a permitir generar ese mayor gusto. Bien, Sara, acá nos consulta Carlos sobre si es posible que el umami pueda generar acidez en el estómago de manera excesiva cuando es consumido en comidas, por ejemplo, como el arroz chauf. A ver, no. Cuando uno consume alimentos, sobre todo proteicos, es donde el proceso de digestión es más frecuente en el estómago. Algún tipo de carnes, pescados, pollo, ¿no? Principalmente. Ahora, aquí es también importante ver la cantidad. No me voy a comer 1 libra de carne. Normalmente las porciones adecuadas de consumo de cárnicos no deben superar los 180 gramos en todo el día. En realidad es el consumo del alimento excesivo que es lo que va a generar el efecto negativo en la mayor producción del ácido clorhídrico. Yo les había mencionado que cuando uno consume el glutamato monosódico aumenta la producción de ácido clorhídrico, pero eso no quiere decir que aumente en cantidades que el estómago va a verse afectado y va a dañar las paredes del estómago. No, aumenta porque es necesario para el proceso de digestión, con cantidades suficientes de jugo gástrico para que digiere el alimento. Pero si yo a la vez consumo una porción muy grande de ese alimento, o sea, sobre todo cárnicos o alimentos que son proteicos, por ejemplo, huevo o menestras, en cantidades muy grandes, eso sí va a generar un efecto negativo, va a haber una mala digestión, va a haber una digestión muy prolongada, y el proceso de cocción y masticación también son factores que van a condicionar. Lógico, si yo, por ejemplo, no sé, consumo un poco de pan y no lo mastico bien, ese pan que no ha sido masticado llega al estómago y es lógico que el estómago va a empezar a producir más cantidad de jugo gástrico para poder afectar a la digestión de ese alimento. Entonces ahí hay varias cosas, o sea, la gastritis o los problemas digestivos o el aumento de la producción de ácido no es necesariamente por el nutriente, sino es la cantidad y el proceso de cocción y masticación. Si tú no masticas bien, vas a generar que haya un aumento en la producción de ácido clorhídrico de tal manera que sí puede dañar el estómago. O en todo caso también el tamaño de la porción es muy grande, o sea, mucha cantidad de ese alimento. Ahí también es importante controlar las porciones que uno está consumiendo, que creo que esos son los factores que van a tener más impacto en los problemas digestivos que el propio nutriente, en este caso el glutamato, ¿no? Sara, acá hay una pregunta un poco curiosa por parte de Oscar. Él nos comenta, ¿se puede utilizar glutamato monosódico, más conocido como Ajinomoto, en jugos o refrescos para incrementar el sabor? Y él también nos pregunta,
El Ajinomoto, al ser un producto proveniente de la caña de azúcar y la sal, ¿se le puede decir que es un producto natural? Dos preguntas en una. Sí, A ver, puedes ayudar. primero, es bastante curioso. Habría que Sí, probar qué tal sale. Yo creo que el jugo, ¿no? Si es un jugo de frutas o una combinación, porque a veces hacen jugo de frutas y verduras a la vez, tienen diferentes sabores. Entonces, el agregar umami, un sazonador umami, tendríamos que ver qué tal queda. Tendría que contarnos Oscar, si es que él hace la prueba, hacer un una investigación de calidad, de sabores de calidad para poder ver qué tal está. O sea, yo estoy abierta a que ustedes puedan agregar. Lo común es que se agregue a productos normalmente preparados en el almuerzo, que tengan una percepción de gusto más salado, ¿no? Pero creo que no estamos exentos de poder desligarlo también en introducirlo con otros alimentos. Sería agradable ver qué tal quedan esas combinaciones, ¿no? De sabores, a ver, mejor el sabor, cómo genera el efecto. Oscar también preguntaba que si el Ajinomoto era un producto proveniente de la caña de azúcar y sal, ¿se le puede decir que es un producto natural? Ajá, ahora, cuando hablamos de natural y procesado, pensamos que son dos cosas diferentes y no es así. El glutamato que está en el tomate, en los champiñones, en los hongos, en la propia carne, es el mismo. Les cuento que es el mismo porque tiene la misma estructura química. Entonces, no porque a veces pensamos, ay, pero este ha sido procesado, transformado, agregado, es diferente. No, es lo mismo. Y el término natural y procesado deberían ser, no deberían estar separados, sino más bien unidos, porque sea natural o sea procesado, el compuesto o la sustancia que la forma es la misma. Entonces, cuando uno lo consume, el cuerpo lo absorbe, no va a decir, ay, a este glutamato es del tomate, este glutamato es del sazonador umami, no, a él le llega glutamato. Lo mismo sucede con el azúcar, por ejemplo. La sacarosa, la glucosa, están también en las frutas. Cuando yo me como una fruta, llega la glucosa, llega la fructosa, llegan los azúcares. El cuerpo no va a decir, ah, esta fructosa llegó del mango y esta otra llegó del azúcar. No, para él le llega fructosa porque es el mismo compuesto que están formando las estructuras en estos nutrientes. Bien, Sarita, culminando ya con las últimas preguntas, si bien tú vas a resolver algunas de ellas, también por interno está nuestro equipo de Ginomoto resolviendo despejando también algunas dudas de los asistentes. Bien, vamos con, me parece, dos o tres preguntas más. ¿Ya? Rosario nos pregunta, y ella dice que tenía un dato sobre que le dijeron que el Ajinomoto era malo para la salud por la retención de líquidos. ¿Nos puedes comentar, por favor? Ajá. A ver, cuando hablamos de retención de líquido, el agua en nuestro cuerpo está distribuido, el agua dentro de la célula, el agua entre célula y célula, que nosotros lo llamamos el espacio intersticial, y el agua extracelular. Tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo distribuidos agua. Cuando nosotros hablamos de retención de líquido, es que hay mayor contenido de agua al exterior de la célula. Y eso provoca, dada en una patología, puede provocar edema si es una situación bastante difícil. Pero no es por un solo compuesto. Ahí hay retención de agua porque de repente no hay un adecuado control o filtración del riñón. Hay algo que está pasando con el riñón. El riñón es el encargado de regular la cantidad de agua en nuestro organismo. 1. 2. Las hormonas en nuestro organismo también tienen un efecto sobre el contenido de agua que hay en el organismo. 3. El exceso de sodio. Y ya hemos mencionado que el sazonador umami, el glutamato, tiene 3 veces menos sodio que la sal.
Entonces, no tendría una relación entre el glutamato monosódico y la retención de agua porque hay varios factores que pueden condicionar esa retención de agua. Entonces, no es directamente. Además, si pongámosle ya por el glutamato monosódico, tampoco, porque el contenido de sodio es bien poquito en comparación con otras sustancias que sí se utilizan en la dieta. Tenemos otra consulta, Sara. La consulta es por parte de Rosa Montes. Ella nos comenta si es que el Ajinomoto se le puede, bueno, pueden consumirlo pacientes con problemas de reuma por el endurecimiento en los huesos. Cuando un paciente tiene este tipo de patologías, requiere de formación de colágeno. Requiere de formación, tanto el colágeno en las articulaciones como en los huesos. El colágeno es una proteína. Para que nuestro cuerpo pueda formar proteínas, necesita de aminoácidos, de 20 aminoácidos. Dentro de esos aminoácidos, el glutamato. Ahora, sí es importante que el paciente, a la vez que lleve una alimentación variada, sí tenga una terapia que mejore la condición de producción de colágeno y de diversas proteínas que van a formar parte de la estructura ósea, de la estructura cartilaginosa. Entonces, no es solamente relacionarlo únicamente con glutamato. En realidad es con una serie de nutrientes que deben estar incluidos en la dieta. Dentro de ellos se puede consumir el glutamato monosódico, sobre todo si es un paciente adulto mayor, porque va a mejorar la aceptación del alimento y eso va a permitirle que coma mejor sus alimentos, obtenga más nutrientes y tenga las sustancias suficientes para regenerar el colágeno de la matriz ósea, el colágeno y la elastina, por ejemplo, que son proteínas que forman parte de todo el sistema óseo y que son importantes para este paciente, ¿no? Entonces ahí es conjunto de sustancias y puede incluir, porque el aporte del glutamato como un aminoácido. Ya. Bien, Sara, muchas gracias por todo el conocimiento, los aportes que nos compartes, de verdad que son muy valiosos. Estoy segura que hemos podido aprender mucho sobre este tema, umami, el quinto gusto, ¿no? Que es un gusto muy importante para todos nosotros, porque conoceremos un poco más acerca de los beneficios de este gusto, ¿no? Del gusto umami en nuestra alimentación diaria. Y también sobre los beneficios del Ajinomoto, ¿no? Desterrando muchos mitos que la gente a veces cree. Bien, esperamos tenerte de vuelta, Sara, con nuevos temas, con más aportes para todo el público. Muchas gracias por la charla de hoy. Gracias también, Lucero, gracias a Ajinomoto. Yo siempre, cada vez que me invitan, yo estoy gustosa de poder siempre compartir información, conocimiento, sobre todo para poder difundir la información correcta, avalada siempre con investigaciones. Y gracias también a todos tus participantes el día de hoy que han estado con sus preguntas, porque cuanto más preguntas, mejor todavía, porque han estado muy atentos y están muy interesados en saber del tema. Gracias, Ajinomoto, gracias, Lucero, gracias a todos los participantes. Nos estamos viendo posteriormente.